vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Sinceramente, esto me apasiona. Además que nos trae un tema que incluso mucha gente lo ha catalogado como de leyenda. Nos acompaña Leticia Reaza, ella es nutricionista, ya ha estado anteriormente con nosotros, es especialista en el ámbito deportivo, para hablarnos de un tema que genera mucha polémica y que también hay muchas excusas en cuanto a eso. La pregunta es, ¿se puede realmente bajar de peso solo con una buena alimentación sin necesidad de hacer ejercicio? Y también otro tema que va junto con este tipo de situaciones y circunstancias, y es que vamos a conversar con ella sobre lo que le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer la comida chatarra. Y yo les hago un spoiler, no solo bajas de peso, hay muchas cosas mejores. Así que le damos la bienvenida, Leticia, nos va a despejar dudas y a romper mitos, además con base científica. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida de Polo a Polo, al Escandal. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Leticia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. A ver, Bueno, vamos directo con la ajá, primera pregunta. vamos al grano. Si realmente es verdad eso de que uno puede bajar de peso, porque uno siempre dice, no, si no haces ejercicio no vas a bajar de peso. Eso olvídate, papá. O sea, tienes que de verdad sudar y sacrificarte si quieres bajar de peso. Pero mucha gente dice que realmente regulando la manera de comer, no siquiera las cantidades, sino la manera de comer, puedes bajar de peso. ¿Es cierto eso, Leticia? Bueno, la respuesta en concreto es que sí es posible perder peso, que lo ideal es que sea grasa, que es importante destacar, solo con una buena alimentación. Sí es posible. Ahora, me gustaría aclarar dos elementos importantísimos. ¿Sí? Sí. El primero es que, aunque sí es posible hacerlo solo con una buena alimentación, lo ideal sí es combinarlo con ejercicio físico, primero, para acelerar el proceso. Claro. Segundo, para hacerlo más sostenible, que es importantísimo, eso es importantísimo. Uh -huh. Y lo tercero es para obtener otros beneficios adicionales de la práctica del ejercicio físico que tienen que ver tanto con la salud física como mental. ¿Bien? Okay. Por otra parte, lo otro que quisiera aclarar es que cuando uno habla de que solo se logra perder peso Uh -huh. a través de los alimentos, hay que considerar tanto las calorías como los nutrientes. ¿Bien? Okay. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos engorda, dicho así coloquialmente, es Uh el -huh. exceso de calorías que se almacena en grasa. ¿Bien? Cuando cada Okay. uno de nosotros consume más calorías de lo que nuestro cuerpo necesita, de lo que nuestro cuerpo gasta, nuestro cuerpo lo va a almacenar como grasa. ¿Bien? Y Uh pasa al -huh. contrario. Cuando nuestro cuerpo gasta más calorías y no estamos consumiendo suficientes, va a quemarlo de la grasa. ¿Bien? Claro, claro. Entonces, por esa razón, lo pudiéramos manejar solo con el consumo de calorías. Consumimos menos calorías de la que nuestro cuerpo necesita, que es lo que se conoce como déficit calórico, Uh y -huh. así perdemos grasa. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Lo segundo que yo quiero aclarar es que es importante considerar los nutrientes. Okay. ¿Bien? No solo las calorías. En efecto, para perder y aumentar peso, o sea, digamos que lo más importante son las calorías. ¿Bien? Pero para perder peso de manera saludable, que es la pregunta, Uh -huh. es importante también considerar los nutrientes. ¿Ok? Sí, Y aquí voy a hacer un ejemplo que me encanta, que es el ejemplo del carro. ¿Bien? sí, La gasolina es como el equivalente a las calorías. El carro okay, necesita gasolina para funcionar. claro. ¿Bien? Pero los nutrientes son los equivalentes a las piezas del carro que forman los diferentes sistemas. El sistema eléctrico, el sistema de los frenos, del motor, Uh etcétera. -huh. Bien, si las diferentes piezas están malas, obviamente el carro va a presentar fallas. Claro. Bien, lo mismo ocurre con nosotros. Necesitamos tener bien las piezas, que son los nutrientes que obtenemos de nuestros alimentos, para que nuestros sistemas funcionen. ¿Cuáles son nuestros sistemas? Bueno, ahí son el sistema inmunológico, digestivo, circulatorio, en Uh fin. -huh. Bien, es por eso que la forma adecuada de hacerlo es considerando tanto las calorías como los Mm, nutrientes. ¿Bien? sí. Pero yo te quería hacer una pregunta, Leticia, fíjate. Me estás hablando de grasas, ¿no? Y también está como muy, no sé si decirlo, demonizado
el tema de las harinas, ¿no? Todo lo que esté relacionado con las harinas, con la pasta, con el pan, con la misma arepa incluso. Es decir, pero si por ejemplo uno se come una arepa a la plancha, o sea, no está llevando tanta grasa al cuerpo. Es decir, engorda tanto comerse una arepa con un queso blanco, por ejemplo, que a lo mejor Ah. comerse más que un tequeño. Yo entiendo que un tequeño frito con una arepa frita llevas una cantidad de grasa impresionante, unas papas fritas, pero una arepa que esté tan demonizada, a lo mejor, no sé, o incluso un sándwich Sí. de queso blanco. A ver, es importante, esa pregunta está excelente porque fíjate, ya dijimos que lo que nos engorda es el exceso de calorías. Claro. Bien, esas calorías nos engordan, vengan de donde vengan, ya sea del consumo de grasas, de carbohidratos o de proteínas. Bien, entonces, porque los tres nutrientes, tanto las grasas como los carbohidratos como las proteínas, aportan calorías. Bien, si nos excedemos, si de repente nos cuidamos con las grasas, pero nos excedemos con los carbohidratos, bueno, ahí tenemos el exceso de calorías. O de repente nos cuidamos con los carbohidratos, pero hoy no entendemos por qué estamos gorditos, porque de repente nos estamos pasando con las proteínas o con las grasas. Es decir, nos engorda el exceso de calorías, vengan de donde vengan. ¿Bien? ¿Ok? Uh -huh. Entonces, cuando nos pasamos, ya sea de cualquier alimento que sea alto en grasas o alto en carbohidratos o alto en proteínas, pues sí, nos puede favorecer el sobrepeso. ¿Bien? Así sea un alimento de buena calidad como uno que no sea de buena calidad, que es ahí donde entran las harinas. ¿Bien? Porque todos los carbohidratos tienen calorías. Entonces, si nos excedemos de cualquier carbohidrato, podemos tener sobrepeso, así como de cualquier grasa y de cualquier proteína. Eso ya quedó claro. Pero ¿cuál es el tema con las harinas? Que las harinas eh, pasan por un proceso de molienda. Es decir, no es lo mismo comer yuca que comer harina de yuca. No es lo mismo Claro. comer, a ver, qué sé yo, avena que una tortilla de harina de avena. ¿Bien? Sí. ¿Por qué? Porque Un cuando maíz se... que una cachapa, por ejemplo. Exacto. Cuando se vuelve harina, cuando se muele el grano, digamos, en su versión natural, virgen, pierde algo importantísimo, que es la fibra dietética. Okay. ¿Sí? Y también pierde parte de sus vitaminas y pierde parte de sus minerales. Es decir, que cuando el alimento lo volvemos harina, pierde valor. Yo siempre doy el ejemplo de es como si tú tuvieses un carro nuevo, 0 kilómetros, y lo rayas así y le pasas por una raya. ¿Bien? Le pasas Claro. así la raya por todo el carro. ¿Bien? Porque no es lo mismo, repito, comerte la yuca que la harina de yuca. Pierde valor. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, no es tan nutritivo. ¿Y qué pasa? Como les dije, uno de los elementos que pierde es la fibra dietética. Y una de las cosas buenísimas de la fibra dietética es que nos ayudan a sentir saciedad. Okay. Bien, entonces uno se va a sentir mucho más saciado comiéndose un trozo de yuca que comiéndose una tortilla de harina de yuca. Bien, para seguir con el ejemplo. Bien, Claro. entonces las harinas generalmente o sea, tienden a decir que nos engordan porque generalmente consumimos más. ¿Bien? Y tienden a ser más densas en calorías. Pero es Ya. importante que entiendan que lo que nos engorda son el exceso de calorías, vengan de donde vengan, de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. ¿Bien? Y por supuesto, o sea, que las cantidades importan. ¿Bien? Claro. Las cantidades importan mucho. Pero Claro. también importa tratar de escoger alimentos de buena calidad. No es lo mismo la yuca que la harina de yuca. Claro. También te queríamos preguntar acerca bueno, lo de la comida chatarra, ¿no? ¿Qué cierto hay? ¿Qué le pasa al cuerpo de cierto cuando dejas de comer comida chatarra? ¿Qué ocurre en tu cuerpo en ese momento? O sea, cuando de verdad te liberas totalmente de no comer comida rápida, comida chatarra. Bueno, a ver, ¿qué pasa? La comida chatarra es alta en cosas que no nos convienen tanto. Y lastimosamente es baja en lo que sí nos conviene comer, ¿sí? Entonces, ¿qué Okay. pasa? Es alta en algunos elementos, no quiero entrar ahorita en bioquímica y enredar a las personas, simplemente es alta en compuestos que están asociados, que cuando se consumen en exceso, porque no hay que ser extremistas, la verdad es que yo no apoyo los extremos, pero ciertamente el consumo en exceso o frecuente de comida chatarra está asociado con riesgos de enfermedades, sobre todo del tipo diabetes, cardiovasculares y algunos cánceres. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son altos en componentes de tipo azúcares añadidos, tipo grasas saturadas y sodio principalmente. ¿Bien?
Por Ya, otra parte, son altos en calorías, son muy densos en calorías. Entonces, ya dijimos que lo que nos engorda es el exceso de calorías. Y como la comida chatarra tiende a ser alta en calorías, pues por supuesto que favorece el sobrepeso y la obesidad. ¿Bien? sí, Entonces, cuando dejamos de comer esta comida chatarra, estamos en contra de eso, o sea, dejamos de favorecer el consumo de alimentos hipercalóricos, digamos, y también altos en grasas saturadas, lo que dijimos ahorita, que favorece las enfermedades cardiovasculares, diabetes y cánceres. Y por ujú, otra parte, al dejar de consumirlos, entonces le abrimos la puerta a consumir alimentos que sí nos convengan. claro, Bien, entonces cuando disminuimos la comida chatarra, que no tiene que ser cero tampoco, pero sí es importante reconocer cuando nos estamos excediendo, cuando se vuelve parte de nuestra dieta, ujú, cuando disminuimos eso, pues entonces por una parte disminuimos esos factores de riesgo de sobrepeso, obesidad, de las enfermedades que mencioné, y por otra parte empezamos a consumir alimentos que sí nos favorecen y que tienen que, o sea, hacen todo lo contrario, que son claro. nutritivos, de buena calidad. Claro. Y yo quería saber, ¿hay ciertos alimentos que en pequeñas cantidades pueden incluirse en una dieta equilibrada o lo ideal es eliminarlos del todo? Es decir, no voy a comer, bueno, yo qué sé, más este tipo de pizzas o este tipo de perro caliente o este tipo de hamburguesas. Es decir, ¿hay alguno que pueda pasar y que pueda hacer en pequeñas cantidades incluirse en una dieta que uno tenga una dieta equilibrada? A ver, esta pregunta depende mucho de la persona y su contexto. Bien, si hablamos de Claro, una persona saludable, en realidad se puede ser más flexible, por supuesto. Bien, claro. y de hecho la flexibilidad está descrita hasta necesaria para que pueda mantenerse en eso. Bien, Ujú, porque si nos volvemos 100%, digamos, rígidos, estrictos, restrictivos, está descrito que la persona no se puede mantener en el tiempo. Entonces, al final, eso no claro. sirve. Bien, porque es preferible que no lo haga perfecto, pero que se mantenga. Bien, entonces esa flexibilidad se maneja según el contexto de la persona. Ok. Una persona que tenga una situación de salud delicada o, en fin, ahí sí se tiene que restringir, o sea, se hacen consideraciones específicas de esa persona. Ujú. Está bien, está bueno. Yo lo digo porque a veces también la hamburguesa, a excepción, bueno, la hamburguesa que tiene la mayonesa y el ketchup, que probablemente sea lo menos sano, pero una hamburguesa lleva, bueno, a lo mejor una carne magra, lleva un tomate y lleva una lechuga, es decir, es como comerte una ensalada con un trozo de carne, ¿no? Bueno, sí, le adicionas el pan y ahí ya la cosa comienza a complicarse cuando le metes también las salsas, ¿no? Pero en principio uno puede hacerse una hamburguesita más o menos sana, ¿no? Digo yo, Leticia. Sí, exacto, repito, o sea, si la persona, es decir, una persona común, saludable, que se ejercita y que digamos el 80%, yo siempre le digo a mis pacientes así, el 80% de lo que comes te Ujú, conviene comer, el otro 20% te lo das en esos permisos. Tú decides sí, si quieres que sea una hamburguesa, si quieres que sea pizza, si quieres que sea tacos, en fin. Ese 20% ciertamente se tiene que claro, reducir en ciertas personas. Pero claro. también es importante, además de la calidad, las cantidades. Entonces, Ujú, ¿qué pasa específicamente con la hamburguesa? Que generalmente se excede con los carbohidratos, ¿sí? Porque claro, los dos elementos fundamentales para una buena alimentación son la calidad de lo que comes y las cantidades de lo que comes. Porque hay claro. personas que comen alimentos de buena calidad, pero en las Ujú, cantidades están 0,1 raspados, ¿bien? claro, Y hay claro. personas que de repente son, o sea, que las cantidades las ven bien, pero no están construyendo sus platos de manera saludable. Generalmente los que comen comida chatarra se exceden en cantidades por lo que Sí. hablamos, porque son alimentos altamente calóricos. Entonces, con un pedacito que te comas, de Ujú, repente equivale en calorías a un plato bien hecho que tú hagas en tu casa, por ejemplo. claro. Mira, ya para cerrar, un dato, cómo empezar para poder resistir la tentación para aquellas personas que quiero de verdad comenzar a comer bien. ¿Cómo uno, no sé, un tip para poder resistir esa tentación de comer bien? A ver, y uno solo, a ver, Los que puedas, es decir, cuando regularmente ocurre, es decir, uno siempre, es que lo que pasa dentro de todo esto, Leticia, es que lo rico es lo que hace daño, o sí. regularmente, ¿no? Lo más rico es lo que más hace daño. Correcto. Bueno, en ese caso sí es importante que sepan que en la mayoría de los casos no hace falta ser tan restrictivos. Ujú, La verdad es que sí se puede mantener bastante flexibilidad
en cuanto a esos permisos, que yo les digo los cupones, que tienen que Ajá. saber utilizar sus cupones. ¿Cómo es eso? Pero no, es decir, o sea, los cupones yo les explico como que tú tienes ciertos cupones que tú utilizas en lo que tú quieras gastar. Si es en la Claro, hamburguesa, en la pizza, pero lo importante es que la mayoría de lo que tú comas sí, sea de buena calidad y sean las cantidades que te convenga comer. Eso es lo importante, que la claro, mayoría del tiempo comas como te conviene comer, pero no tiene que ser, digamos, perfecto. No tiene que ser. claro, claro. Oye, muy bien, pues lo anoto y lo aplico, Leticia. Muchísimas gracias por, bueno, por abrirnos esta ventana acerca de la realidad de la nutrición y de la realidad de que uno puede realmente bajar de peso básicamente alimentándose mejor y por supuesto apartando un poco de esa comida chatarra. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Bueno, como, continuamos con más aquí.